Floricanto.digital presenta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 20, versículos del 27 al 40. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin, murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, nos imaginamos la escena, yo me la quiero imaginar, estos hombres saduceos. Recuerden que el Señor Jesús, el texto bíblico nos habla de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, de los maestros de la ley, ciertamente los gobernadores, los sacerdotes del templo, y todos ellos pues confabulados de alguna manera en contra del Señor Jesús, rechazándolos cada uno por sus diversos motivos, pero sobre todo unidos en el momento en que tienen que crucificar a Jesús, Pero, en fin, me imagino esta escena y veo al Señor Jesús tranquilo, Él no tiene delirio de persecución, Él no tiene paranoia. A veces nosotros de repente no queremos ir a algún lugar porque, es que va a hablar mal de mí, o ahí está fulanito que habló mal de mí. El Señor Jesús es libre. Y cada uno de nosotros deberíamos aprender a tener esa libertad. La libertad de los hijos de Dios. La libertad, ciertamente, para no criticar a nadie, Esto es un buen punto. Pero la libertad para sentirnos libres a pesar de que nos estuvieran criticando. Y pues, si se habrán dado cuenta, hasta un poquito hice una inflexión en la voz, imaginándome cómo estos saduceos le preguntaban al Señor Jesús, le plantean un caso, una casuística que seguramente ellos muchas veces la habrían hecho y se reían, ¿verdad? Porque pensaban que era algo que ya no tenía solución. Y claro, se lo plantean al Señor Jesús como una trampa, pero salen sorprendidos, porque el Señor, que es Dios de vivos, esto es muy importante, es Dios de vivos, y la vida se manifiesta en el movimiento. Ciertamente debemos de tener aquellos principios que son inamovibles, ¿sí? Como soy criatura de Dios, soy amado por Dios, debo de perdonar, debo de amar, pero debo de ser comprensivo también con los demás. Y entonces
ante la realidad que va cambiando, debo de saber adaptarme ante diversas situaciones o ante las personas con las que yo estoy sin perder lo que es esencial. Y para ti y para mí lo esencial es el encuentro con el Señor Jesucristo. Él es el parámetro en nuestra vida. A Él es al que seguimos, a Él es al que queremos imitar y al que queremos compartir con los demás. De esta manera entonces vemos al Señor Jesús valiente, pero vemos al mismo tiempo amoroso con todos. Esto es lo esencial del Señor Jesús, ¿eh? El Señor Jesús ama. Nosotros a veces no solamente nos peleamos con las ideas, con los actos, sino también con las personas. Y nosotros rechazamos al pecador, no solamente el pecado. Dios nunca rechaza al pecador, nunca rechaza a la persona. Porque para Dios todos vivimos. No solamente los que estamos aquí, los que han muerto, sino también los que estamos aquí en la tierra. Para Dios, todos siempre tendremos la posibilidad de ser rescatados por el Señor Jesús. Y aquí nos encontramos al Señor Jesús que está en diálogo con estos saduceos, objetivamente hablando, con los que lo ven a Él como un enemigo. El Señor no lo rechaza. No está de acuerdo con las ideas de los saduceos, pero dialoga con ellos y el final del texto pues nos hace ver como que ellos se cimbraron ante esa caridad del Señor Jesús y la claridad que Él tiene para exponer quién es Dios. Nosotros vivimos en constantes confrontaciones y la verdad es de que en el mundo hay tantos antivalores. El Señor Jesús también vivió con los antivalores de su época. Incluso a Él lo criticaban porque además se reunía, así dirían, con pecadores, con publicanos, con prostitutas, con enfermos. El Señor Jesús es el hombre abierto al diálogo con todos, porque a todos ama. El Señor Jesús es lo suficientemente abierto y dinámico para ponerse a la situación de todos, para a cada uno, si quiere, a cada uno ayudar a abrir la puerta para que se pueda encontrar con Dios. Pablo lo dice de otra manera: me hice uno con todos para llevar a todos hacia Cristo, hacia Dios. Entonces, este es el reto para nosotros los católicos en un mundo tan plural y tan diverso y pues ciertamente con tantas situaciones tan equivocadas, que nosotros no nos podemos aislar, sino que tenemos que pedirle mucho al Señor la luz para poder dar una respuesta adecuada ante las situaciones del mundo. Tengo que aprender a bajarme al niño, al que es débil mental, ante el dolor del que sufre, ante el enfermo mental. Pero también tendré que darle una respuesta a aquel político que promueve la cultura de la muerte. Y tendré que darle una respuesta al joven que se ha dejado engañar por la ideología del género, hombre o mujer. Y tendré que ser compasivo y abrirle puertas de esperanza a la mujer que se enfrenta a la realidad del aborto y la pena y el dolor por el hijo asesinado. Tengo que aprender también a darle esperanza al médico que practica el aborto y darle a conocer que Dios es Dios de vivos, no Dios de muertos. Que mientras que efectivamente, y aquí yo diría cuando visitamos cárceles, cuando visito, darle también a aquel que ha asesinado, a aquel que ha hecho daño, llevarle el perdón y la misericordia de Dios. Una tarea difícil, que no solamente los sacerdotes lo tenemos, que todos en nuestro ámbito diario
tenemos que enfrentarlos. Y que, dado que Dios es Dios de vivos, constantemente tenemos que pedirle al Señor, dame tu Espíritu, Señor, que ilumine mi mente, que abra mi corazón. Dame tu Espíritu que ilumine mi inteligencia y fortalezca mi voluntad, para que ante la agresión yo no responda de la misma manera. Ante la mentira yo pueda hablar con la verdad, que que no sea nunca el miedo o la falsa prudencia la que haga que yo deje de anunciarte, Señor. Dame tu gracia para que yo sea coherente con lo que enseño. En fin, Señor Jesús, tú eres Dios de vivos y cada uno de nosotros vivimos en ti. En ti encontramos la fuerza de nuestra vida y muy en particular en la oración, en la Sagrada Escritura, en la confesión, pero sobre todo en la hostia consagrada. Ahí, Señor Jesús, donde en cada celebración eucarística se renueva tu sacrificio redentor por todos. Muerto en la cruz, no solamente por aquellos que te amaban, la Virgen María, San Juan, las mujeres que estaban a los pies de la cruz, sino tu expresión, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esa mirada misericordiosa, esa pasión tuya por rescatarnos y llevarnos al Padre. Que eso, Señor, que esos sentimientos estén en nuestro corazón. Que estemos vivos en ti, que nunca muramos por la tristeza, por la desolación, por sentirnos incapaces ante el mundo. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México todo.